Y ahora sí vamos a compartir pantalla. A ver. Toda la pantalla. Muy bien. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver la diapositiva? Debe estar ahí pendiente. Vamos a ver, un momento. Creo que ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Disculpen ahí. Uy, creo que se... Ahora sí, muy bien. En nuestra primera semana, chicos, vamos hoy a hablar sobre la ciencia histórica, la importancia que tiene nuestra historia como ciencia social, las fuentes por la cual necesitamos para poder entender todo lo concerniente a lo que ha ocurrido en nuestra sociedad desde sus orígenes, y también pues ver algunas otras ciencias y disciplinas que ayudan a entender muy bien todo lo concerniente pues a cómo se ha ido desarrollando este proceso histórico, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver, volvemos a empezar esa parte. Eso es lo que vamos hoy día a aprender. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, comprender la importancia de la historia como ciencia social y conocer las formas de periodizar o dividir nuestra historia. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, algunos están ingresando. Muy bien, perfecto. Ya está. Perfecto. Vamos entonces a continuar. A ver, muy bien. Primero vamos a mencionar qué es para nosotros una ciencia. A ver, alguien de repente por ahí quisiera participar acerca de por qué o qué cosa es una ciencia. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, el conocimiento común que tenemos todos nosotros con la ciencia propiamente dicho? Por ejemplo, una de las cosas que siempre hacemos cuando conocemos algo es, ya sea a través de dos formas o dos caminos por ahí, ya sea por el aprendizaje o por la experiencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Cualquiera de ellas es válida, ¿sí? Cualquiera de ellas es válida. Pero la gran diferencia entre el conocimiento que obtenemos, ya sea como aprendizaje o como experiencia, y la ciencia es que esta ciencia es un conocimiento científico que busca explicar dichos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Para ello, pues se utiliza un método, un objeto de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Ahora, lo importante aquí, jóvenes, es que la historia es una ciencia social porque busca explicar los diferentes fenómenos que ocurren tanto en el ser humano como a aquellos elementos que los rodean. Tiene un método y un objeto de estudio. Ahora bien, empecemos por el concepto o la definición de historia. La historia, chicos, es una ciencia social que va a estudiar a la sociedad a través, obviamente, de su desarrollo y evolución. ¿De acuerdo? Va a, obviamente, tomar varios aspectos, económico, político, cultural, ideológico, entre otros. Lo más importante, como repito, es que la historia se, se estudia en función a un objeto de estudio y a un método. En este caso, el objeto de estudio vendría a ser obviamente la sociedad en sí, a través de sus diferentes conceptos o componentes, como es el aspecto político, el aspecto económico, social, cultural, ideológico, tecnológico, entre otros. Por ejemplo, ¿qué nos dice Lucien Fabre? Dice, la historia se hace con documentos escritos, pero también puede hacerse o debe hacerse sin documentos, si estos no existen. Claro, en este caso hay sociedades en las cuales no llegaron a conocer la escritura, pero sin embargo es importante estudiarlas porque obviamente han dejado un importante legado que aún todavía prevalece hasta la actualidad, ¿no? En este caso, la historia investiga, explica, compara hechos, procesos e incluso consecuencias que obviamente realiza nuestra sociedad. Aquí, por ejemplo, vemos alguna imagen que seguramente debe ser, que debes de repente conocer bastante, ¿no? Aquí hablamos de los orígenes del ser humano, de los primeros seres que llegaron aquí hace más de 200.000 años, hasta la actualidad, pues, 24. ¿Qué ocurrió en el 2020, muchachos? A ver, yo creo que todos recuerdan. ¿Qué ocurrió en el 2020?
a nivel mundial que afectó obviamente al Perú? ¿No? La La llegada pandemia. La pandemia. de la pandemia, ¿no? El COVID-19, correcto, ¿no? Y eso sin duda pues marcó un hito importante en nuestras vidas, cambios de hábitos, costumbres, en fin, hemos tenido pues que hacer un cambio drástico y no solamente en el Perú, sino también en otras partes del mundo. La historia, chicos, es una ciencia que se encuentra pues dentro, obviamente, de las ciencias fácticas, ¿de acuerdo? En este caso, hablamos pues que pertenece a la ciencia social y es parte de las ciencias fácticas. En este caso hablamos de la historia, la economía, la sociología, arqueología, etcétera, ¿no? No es a diferencia pues de las ciencias formales o exactas, que en este caso incluyen a las matemáticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la historia es una ciencia fáctica que está dentro de la familia de ciencias sociales, entre las cuales se encuentra también pues la geografía, la economía, etcétera. Aunque la geografía, digamos, es una ciencia social y natural en realidad, ¿no? A la cual pues se conoce también como ciencia ecléctica o holística. Y eso lo explicaremos cuando abordemos el curso de geografía en unos minutos más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces creo que la historia ya la podemos decir, que es aquella ciencia social que estudia a la sociedad a través de su desarrollo o evolución, tomando en cuenta diferentes aspectos: político, económico, social, cultural, ideológico, entre otros. Muy bien. Ahora, algo fundamental es mencionar por qué es importante estudiar la historia. Muy bien. Por ahí dice, es importante, profesor, porque el hecho de conocer nuestro pasado nos permite, pues, enfrentar el presente y visionar el futuro. O hay es una frase mucho más, no digo importante, pero sí que me llamó mucho la atención hace buen tiempo cuando la escuché. Dice, es importante estudiar la historia para no repetir las cosas malas del pasado, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero hay que recordar que los sucesos o los procesos históricos no son las mismas. Tienen ciertas relaciones, ciertas consecuencias que aparentemente son similares. ¿Por qué? Porque al final los protagonistas somos los seres humanos. Recuerden que imaginen a la historia pues como un gran teatro donde nosotros somos los protagonistas, somos los actores y que obviamente realizamos pues cada cierto tiempo diferentes escenas y que, digamos, en ciertos momentos ocurren ciertas similitudes, ¿no? Porque al final pues somos seres humanos, pero recuerden que la sociedad va siempre cambiando con el paso del tiempo, ¿correcto? Obviamente nos mueven ciertos intereses como sociedad, ¿no? Por ejemplo, los intereses económicos no van a cambiar, pueden variar otros aspectos, pero creo que el motor, ¿no?, de nuestra historia es sin duda el aspecto económico. Entonces vamos hoy día a conocer por qué es importante estudiar la historia, ¿correcto? De manera general, porque obviamente si le pregunto a un historiador o a alguien que le encanta la historia, claro, me va a decir muchas cosas positivas de la historia. Pero creo que en líneas generales, ¿por qué debemos estudiar historia? Bueno, aquí voy a colocar un pequeño fragmento de unas frases importantes de por qué es importante el desarrollo o estudiar la historia y voy a explicar cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, dice, toda persona necesita conocer su pasado para evitar cometer los errores que los pueblos anteriores han ejecutado, sea por voluntad propia, por una imposición o dejadez. De esta manera, evitan problemas, corrigen desaciertos, mejoran su desarrollo y evitan desgracias. Pregunta, joven, ¿será tan cierto esta primera postura o creen que exista algunos errores de este concepto que tienen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Positivo o negativo? ¿O No creen? entendí bien la pregunta a qué se refería, profesor. Muy bien, perfecto, muy bien, voy a volver a preguntar. Me refiero a la primera postura sobre la importancia de la historia, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta primera premisa? Ven acá, esta primera parte. Vamos a subrayarlo, ¿ya? A ver. Haciendo acá un ratito. A ver. Esta de acá. No sé si lo podrán ver ahí.
¿Ustedes están de acuerdo con esta primera parte? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, profesor. Correcto, ¿no? Muy bien. Justamente había explicado hace poco que si bien es cierto, los hechos históricos no son iguales, pero tienen cierta similitud. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que ocurre constantemente o es un país propenso a sufrir desastres naturales. El Perú es un país que, de acuerdo o ser parte del Círculo de Fuego, es propenso a sufrir tsunamis, a sufrir seísmos, terremotos, como quieran llamarlo. Entonces, si ya sabemos que constantemente a lo largo de nuestra historia ha ocurrido una serie de desgracias, la idea es prevenirlas, ¿sí o no? Entonces, va a depender mucho de nuestra sociedad que constantemente mantenga siempre vigente los hechos del pasado para poder corregir y evitar así desgracias, ¿no? Creo que es lo que nos dice la primera postura y estamos obviamente de acuerdo que eso es real. Que estemos preparados o no ya depende obviamente de nuestra propia vocación, nuestro civismo, en el cual debemos obviamente estar alertas. Muy bien, entonces esta primera postura sin duda es aceptada y por lo tanto es por eso es que debemos estudiar la historia. Muy bien, perfecto. Vayamos a la segunda. Dice, esta ciencia social brinda los saberes ancestrales, los conocimientos antiguos que los pueblos en su trayectoria han entrenado o han enfrentado epidemias, han construido portentosas ciudades, han producido alimentos en espacios geográficos complicados. La transmisión de todo esto otorga responsabilidad y sapiencia a los pueblos actuales. Muy bien. Creo que también estamos de acuerdo con esta segunda postura, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que nos llama mucho la atención, y yo ya vi ahí dos palabras que creo que nos ayuda o nos transmite una sensación de conocer un poco más o de profundidad, sin duda, esta palabra, transmisión, transferencia, que los conocimientos se dan de generación en generación. Pregunta, chicos, ¿qué aspectos de la vida o de la sociedad en el Perú han todavía prevalecido en nuestro tiempo? Que incluso se mantienen desde antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, ¿qué tipo de conocimientos creen que todavía se mantengan o costumbres en nuestro país? ¿Qué dicen El ustedes? idioma quechua, El idioma todavía prevalece muy bien, excelente, el idioma o los diversos idiomas que tenemos, ¿no? El quechua, el aymara y otras lenguas que están en la Amazonía peruana, ¿no? Aparte, obviamente, del castellano que lo hemos adquirido en los últimos siglos. Muy bien, correcto. ¿Qué Festividad- más todavía prevalece? A ver, festividades, todavía. ¿Perdón? festividades, Las festividades, el folclore. Sí, adelante, dígame. Muy bien. ¿Qué más? medicina tradicional, Muy bien, las tradiciones, ¿correcto? En fin, ahora estamos en febrero, ¿no? Ya vienen los carnavales, las yunzas. Claro que esto con el paso del tiempo ha ido mezclándose con otros elementos culturales foráneos, es correcto, pero parte obviamente de un origen, ¿no? De uso ancestral. Por ejemplo, el hecho de poder curarse con ciertas plantas que ayudan obviamente al organismo, por ejemplo. En fin, podemos dar diversos ejemplos con respecto a esta transmisión de conocimiento que van de generación en generación. Y el Perú, sin duda, es uno de los países que tiene una muy rica tradición. Es una gran civilización que aún todavía prevalece algunos elementos que de hecho han perdurado a través de miles y miles de años. Muy bien. Entonces, la postura B también Profesor, ayuda bastante. Sí, dígame. también sus platos. Claro, ¿no? La gastronomía, las comidas, Ujú. que repito, también ha ido fusionándose pues con los aperitivos, con las especias de otros pueblos, ¿no?
Porque recuerden que la comida peruana actual no solamente pues es propia de los Andes, sino también ha sido nutrida con otros de otros pueblos, ¿no? La española, la Profesor, francesa, disculpe la que le interrumpa. italiana, china. Sí, dígame. ¿La pachamanca es una comida antigua también? La pachamanca tiene sus orígenes de acuerdo a algunas posturas de Paul Rivet, por ejemplo, que mencionaba pues, que es una forma de preparar los alimentos en la tierra. E incluso la palabra pachamanga es una palabra quechua, ¿correcto? Que también se utiliza bastante en algunos pueblos aborígenes de Oceanía, ¿no? Entonces, también es una transmisión, es parte también obviamente de la tradición, ¿no? De la forma de alimentarse con este tipo de productos, ¿no? La diferencia es que la pachamanca actual ya tiene pues otros componentes modernos, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí está la pachamanca pues de carne de res, de cerdo, de pollo, que recordarás pues no son alimentos propios de los Andes, ¿no? Son traídos obviamente de otros lados. Pero sí, es obviamente parte obviamente de la tradición peruana, sin duda. La propia comida peruana ha sufrido transformaciones. Eso es correcto. Ujú. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y la última postura dice, permite comprender el presente a partir del pasado y proyectarse al futuro. Es muy importante, jóvenes, que una sociedad no solamente viva del presente, sino que tiene que tener una visión a corto, mediano y largo plazo, a la cual pues llamamos proyecto nación. En el caso del Perú, todavía no hemos logrado tener ese proyecto nación, una visión, un proyecto nacional que nos ayude obviamente a entendernos y a mejorar nuestras propias condiciones. Aspiramos a que algún día nuestra sociedad lo pueda lograr, pero para ello pues hay que fortalecer nuestra identidad. Es algo que todavía pues también estamos en ese proceso. Llevamos 200 años de vida independiente y estamos todavía camino a lograr esa identidad que aún todavía no hemos podido alcanzar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas tres posturas sin duda nos ayudan a entender por qué es importante la historia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de repente muchos de ustedes dirán, profesor, pero dígame usted, ¿y cómo es que los investigadores, los historiadores pueden saber bastante del pasado si son tiempos donde pues nadie ha podido describirlas o mencionarlas? Tienes mucha razón. Para ello, pues estos investigadores utilizan fuentes históricas que van a ayudar a entender los hechos que ocurrieron hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Y qué son las fuentes históricas, profesor? Pues las voy a mencionar. Bien, las fuentes históricas, pues, es todo aquello que nos va a permitir a conocer bastante del pasado de los pueblos. Mucho, mucho tiempo antes que nosotros estuviéramos aquí presentes. ¿Correcto? Aquí tenemos pues a las fuentes arqueológicas, tenemos a las fuentes escritas, las fuentes orales, etnográficas, y hoy en día, gracias a la tecnología, las fuentes audiovisuales, ¿no? Multimedias, los smartphones, los audios, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes arqueológicas, estamos refiriéndonos a las fuentes materiales, ¿no? Por ejemplo, puentes, templos. Podemos incluso también referirnos a la cerámica, a un resto humano. Por ejemplo, las momias. ¿Han escuchado hablar sobre las momias? Sí. Sí, ¿verdad? Claro, son muy conocidas las momias egipcias, pero acá en el antiguo Perú también había momias. Gracias a ello incluso podemos saber cuál era el tamaño promedio de los antiguos peruanos, que no eran muy altos, que digamos. A través pues de los restos de sus dientes podemos conocer cuál era la dieta que ellos utilizaban para alimentarse. Y esto es importante sobre todo para aquellos pueblos que de repente no llegaron a desarrollar la escritura, que es otra fuente importante, ¿no? La fuente escrita. Gracias a estas fuentes, el investigador puede conocer bastante aquellos datos relevantes de los pueblos que ya posiblemente no existen en la actualidad, ¿no? Las fuentes escritas.
Por ejemplo, se conoce pues que los primeros registros escritos en la historia de la humanidad fueron los pueblos de Mesopotamia, a través de la escritura cuneiforme. Los antiguos egipcios utilizaban su propio tipo de escritura, que era la escritura jeroglífica. En fin, entonces, ¿es importante para el investigador también las fuentes escritas? Por supuesto que sí. Ahora, ¿son las únicas? No, están las fuentes orales, aquellas que se transmiten de generación en generación, mitos, leyendas, cuentos, fábulas, etcétera, que también tratan de explicar aquellos hechos que ocurrieron en algunos pueblos. ¿De acuerdo? Las fuentes orales. El problema de estas fuentes es que con el paso del tiempo se van tergiversando. Eso, por ejemplo, es un punto en contra de este tipo de fuente. Pero que son relevantes, por supuesto que lo son. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los incas, hay muchas versiones acerca de los orígenes mitológicos o legendarios de los incas, en la cual en el colegio nos hemos quedado con dos principales mitos, ¿verdad? O leyendas, en este caso. La de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Alguien más o menos se acuerda de estas leyendas? Sí, 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 ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de dónde salieron? ¿De qué lago salieron ellos dos? Lago Titicaca. Lago Titicaca. ¿Y dónde queda el lago Titicaca? Está al sur, ¿no? Es Puno. en Puno y lo compartimos con un país, ¿no? Con Bolivia, ¿verdad? En la meseta del Collao. Correcto. Muy bien. Primer punto, interesante, ¿no? Ya sabemos que los orígenes de los incas los encontramos por esas zonas. Muy bien. En cambio, los hermanos Ayer, en este caso, más bien son la historia de 4 hermanos con sus respectivas parejas que salen de un cerro, del cerro Tamputoco, que está muy cerca, pues, al actual Cusco, y que llegan también ellos, y que de esos 4, uno llega a fundar la ciudad de Cusco, en este caso es Ayarmanco. Muy bien. Lo interesante es que se hizo un rastreo genético para verificar, pues, si estas leyendas tenían si eran, qué tan ciertas eran ese tipo de leyendas o mitos, para corroborar, pues, si es que eran o no, mm, en este caso, para poder corroborar, ¿no?, dicha información. Y se hizo, pues, una serie de estudios genéticos de pobladores actuales de estas zonas, ¿no?, de la meseta del Collao, específicamente en Puno, Cusco. Y pues sí, estas leyendas demuestran pues que los orígenes de los incas son de estas zonas. Es más, sabemos que los incas provienen de una ciudad llamada Taipicala, que pertenece actualmente a Bolivia, y que luego llegaron a migrar hasta llegar al Cusco y fundar pues esta ciudad, porque hay que recordar que antes de llamarse Cusco, se llamaba Acamama. Fueron los incas que van a colocar el nombre de Cusco, Cosco, y a partir de ahí, pues, esa civilización empieza a ir creciendo hasta convertirse, pues, en un gran imperio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, algunas historias, algunos mitos y leyendas, no solamente son tan fuera de la realidad, tienen cierta claridad o tratan de interpretar los orígenes de ciertos pueblos. Aquí lo importante es verificar si estas leyendas o mitos tienen, digamos, a ser veraces en cierta manera o no. También tenemos pues a las fuentes etnográficas, jóvenes. Profesor, ¿y qué son las fuentes etnográficas? Tiene que ver brevemente con el uso de las tradiciones y costumbres de pueblos que aún todavía mantienen, como es el caso del idioma, como es el caso, por ejemplo, de una actividad propia que hace una determinada sociedad. En el caso del Perú, por ejemplo, existen muchos grupos étnicos que aún tienen pues vigentes sus costumbres a través de las danzas, el folclore, en su actividad económica, etcétera. Por lo tanto, es algo también valioso para el investigador estudiar este tipo de fuentes. Y por último, tenemos a las fuentes audiovisuales, que como hace poco mencioné, gracias pues al desarrollo de las tecnologías, ahora pues cada persona puede grabar, puede ya sea grabar un video, un audio, y poder obviamente ser parte de la historia vigente. Por ejemplo, un hecho trascendental que ocurrió
el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué ocurrió en Nueva York, chicos? Un 11 de septiembre de 2001. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó? Cayeron Fueron dos de las torres, ¿no? caídas de Torres Gemelas, creo. Las Torres Gemelas. Muy bien, es correcto lo que dice usted. La caída de las Torres Gemelas. Y eso se filmó, se grabó y se ha mantenido hasta la posteridad. Cualquiera que quiera volver a investigar ese acontecimiento se va a las fuentes audiovisuales, ¿no? Hay un montón de grabaciones, audios, videos, en fin, lo que ocurrió en Profesor, ese hecho trágico. Sí, dígame. yo tengo una pregunta desde hace rato. A ver, por Este, favor. por ejemplo, en un futuro lejano, en este tiempo actual, ¿sería una fuente también? Claro, por ejemplo, si ustedes en estos momentos realizan grabaciones, audios o tratan de almacenar toda la información actual y de aquí unos años, 10, 15, 30, 50 años, por supuesto que se va a volver una fuente importante y valiosa para el investigador, porque recuerden que cada sociedad va a ir cambiando. Y si queremos, y si la sociedad del futuro quiere estudiarnos, pues tiene que valerse bastante de estas fuentes, las fuentes visuales, las fuentes escritas de los periódicos, de las redes sociales que seguramente ahí pueden mantenerse. Sin duda, es correcto lo que dice. Gracias. Son fuentes que van a valer bastante, así es. Muy bien. ¿Un selfie podría ser una fuente o no? Claro, por supuesto. De repente, pues, el futuro investigador quisiera conocer, pues, cuál era las preferencias de los adolescentes, ¿no? ¿No? Dirán, oye, ¿por qué les gustaba el reggaetón a estos muchachos? Entonces van a empezar a investigar, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Y por qué les gustó este tipo de música? ¿No? Van a empezar a cuestionarse, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Es correcto. Todo lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Seguramente los chicos de aquí del futuro van a estudiar un poco la pandemia en el Perú, van a agarrar sus textos de libro de historia y van a empezar a estudiarla. Claro que la gran diferencia es que nosotros lo hemos vivido, ellos no. Ellos van a tener un punto de vista distinto tal vez a lo nosotros, ¿no? Porque claramente una cosa es que lo leas o que te lo cuenten y otra cosa que lo hayas vivido, ¿sí o no? Claro. Claro, porque puede que en el futuro los profesores a sus estudiantes le pongan a investigar qué pasó en tal año y así, pues, ¿no? Claro, y de repente les digan, quiero que investigues de repente un testimonio de un personaje de la época, ¿no? Que vivió la pandemia. Entonces, ahí es donde va a empezar a estudiar, ¿no? De repente llegaran a encontrar pues la agenda o la información de un joven que escribió lo que pasó en la pandemia. Porque hay que recordar pues que cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia historia, ¿verdad? De lo que nos ha ocurrido. Y hay alguien que va a tener pues que englobar toda esa información para dar una conclusión final. Es cierto, por supuesto. Así que yo les recomiendo pues que ustedes también escriban su propia historia de la pandemia, que seguramente va a ser muy valiosa para aquellos futuros investigadores que quieran estudiar lo que ocurrió pues con las diferentes familias que les ha afectado esta terrible enfermedad que enlutó pues a muchas personas, ¿no? A muchas familias en este caso. Muy bien. Ahora, la pregunta, chicos, ¿será suficiente las fuentes de la historia para poder, digamos, conocer hechos que ocurrieron en el pasado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Suficiente para el investigador o necesita el apoyo de otras ciencias? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no será Poder suficiente, ¿verdad? Claro, necesita el apoyo de otras ciencias, ¿sí o no? Claro, necesita el apoyo de otras ciencias para poder mejorar pues las investigaciones que el científico está realizando, el científico social en este caso, ¿no? A eso pues se le conoce como las ciencias auxiliares, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también parte de las fuentes que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando hablamos de fuentes audiovisuales, están pues los videos, los audios, los proyectos multimedia. Tú sabes que ahora un smartphone o un celular tiene la capacidad pues, de filmar, de grabar, de incluso de compartir, ¿sí o no? Claro. Tenemos a las fuentes, ¿no? Lingüísticas en este caso, también que ayudan a entender bastante este aspecto. Fuentes escritas, ¿no? Que la sociedad va a ir desarrollando, en este caso, a través pues, de diferentes
elementos, ¿no? Ya sea a través del papel, papiro, un ladrillo, un pergamino, etcétera, ¿no? Las fuentes arqueológicas, restos óseos, tenemos en mente templos, puentes, palacios, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre, en este caso, acá, bueno, tenemos algunos otros ejemplos sobre lo que acabo de mencionar, ¿no? Sobre las fuentes escritas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un texto, una carta, ¿no? De escritura antigua del siglo XVI. Tenemos pues acá la Biblia, ¿no? La Biblia pues, que fue traducida en varios idiomas. Tenemos dentro de las fuentes arqueológicas una cerámica, por ejemplo, esta es una cerámica de la cultura moche. Tenemos pues acá la ciudad de Chanchán, que está en Trujillo, ¿verdad? Tenemos por otro lado, por ejemplo, las fuentes tecnológicas. Miren, por ejemplo, estas festividades que se dan, ¿no? Un toro y un cóndor, por ejemplo. Estos, por ejemplo, lo vas a ver bastante en esta obra importante de José María Arguedas, ¿no? Me parece que Yaguar Fiesta, ¿no? Por ejemplo, el pago a la tierra es una costumbre propia de los peruanos también, ¿no? El chamanismo, ¿no? Aquel curandero que utiliza pues su conocimiento curando personas con sus plantas medicinales. ¿Quién no ha hecho o conoce algunos rituales, por ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí en el Perú? La música, el folclore, las danzas, en fin. Aquí tenemos sobre las fuentes tecnográficas, que son pues las tradiciones de los pueblos que aún todavía la mantienen eh, constantemente en sus vidas, en fin, ¿no? En la antigüedad pues también se realizaban sacrificios humanos. Actualmente eso ya no está prohibido, ¿verdad? Pero en el antiguo Perú se hacían sacrificios humanos y ellos también lograron, en cierta manera, tener pues su propia razón el por qué lo hacían. Y aquí está, ¿no? Vamos hoy a hablar sobre las ciencias auxiliares. Son muchas, ¿eh? Porque toda ciencia va a apoyar a la historia. Aquí solamente voy a colocar alguna de ellas. Por ejemplo, la economía. Miren, la economía es una ciencia también dentro de las ciencias sociales que trata, pues, según la economía clásica, de estudiar un poco la relación entre las necesidades que son infinitas en el ser humano y los recursos que son finitos, es decir, que tienen límites. La idea es cómo hacer para que podamos satisfacer nuestras necesidades que son infinitas con los recursos que disponemos que son limitados. Entonces, eso es lo que nos dice la ciencia clásica. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero la economía también busca entender un poco el proceso de la producción, de la distribución, el consumo, ¿no? En fin, de las demandas de las sociedades a través del tiempo. La arqueología, por su parte, también es una ciencia social que ayuda pues, a analizar los restos materiales de aquellas sociedades que han dejado como legado algún tipo de objeto, como mencioné, ¿no? Cerámicas, templos, casas, palacios, etcétera. La antropología es una ciencia que estudia al hombre, pero estudia su evolución física, cultural, desde que el hombre obviamente llegó aquí hace más de 200.000 años, porque recuerden que el Homo sapiens tiene pues cientos de miles de años, ¿no? Y que nace en África y que luego se distribuye en diferentes partes del continente, ¿no? Siendo pues América el último continente en poblar, ¿de acuerdo? Muy bien. Está pues la geografía, chicos, que ayuda pues a conocer el espacio geográfico donde el hombre interactúa y desarrolla sus actividades económicas. Y por último tenemos a la sociología, que trata de estudiar a la sociedad, estudiar sus características, sus actividades o en este caso sus instituciones, estudiar sus aspectos políticos, etcétera, etcétera. Claro, cada pueblo tiene sus propias características, tiene incluso sus propias nociones de entender la realidad. Creo que todo el mundo conoce que el espacio geográfico del Perú tiene sus ciertas características que entendemos y el espacio geográfico de otro país que también tiene sus propias características lo entiende dicha sociedad, ¿verdad? Claro.
Entonces, eso también es importante, ¿no? Cada sociedad, pues, se desenvuelve y se desarrolla de acuerdo a su entorno. Eso es fundamental. Y también a través de la interacción entre las personas de una misma población. Pregunta, chicos, ¿la lingüística es una ciencia y también podría ser auxiliar o no? ¿Qué dicen ustedes? La lingüística es aquella ciencia que estudia las lenguas de los pueblos. ¿Qué dicen ustedes? ¿También ayudaría bastante a la historia o no? Sí, 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 profesor, Sí, sí. claro, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Imagínense, pues yo quisiera conocer el idioma que hablaban en tiempos de Jesús, ¿no? El arameo, ¿no? Claro, entonces me gustaría saber qué idioma era y cómo interactuaban entre ellos, por supuesto. La psicología, ¿qué dicen, chicos? ¿También ayudaría a la historia o no? Sí, profesor. Claro, ¿no? La psicología social, por supuesto. Entonces, toda ciencia aportaría bastante a la historia, y eso es fundamental. Si yo quiero conocer pues, el comportamiento de un determinado grupo de personas, la psicología me va a ayudar bastante a entender ello. En fin, la biología también, pues, obviamente sería una ayuda bastante a la ciencia. Eh, Profesor, Sí, diga, disculpe que le interrumpa. Tengo una pregunta. claro que sí. Dígame, Eh, Usted dijo que etnografía se trata de el estudio de, o las sea, el uso de tradiciones. tradiciones, ¿verdad? Ujú, ujú. Que trascienden. Sí, No me equivoco. sí, sí, las tradiciones que obviamente mantienen todavía vigente en muchos pueblos en la actualidad, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia con antropología? La antropología ya es el estudio en sí del hombre físicamente. O sea, estudia un campo también de la vida cultural del ser humano, pero también estudia, en este caso, al hombre en su evolución física. Ok, mientras la etnografía es solamente cultural. Claro, es cultural nada más, Ah, etnografía. ok. Sí. Ya, Ujú. gracias. Ok, no hay problema. Sí, es importante saber un poco las diferencias, ¿no? Ahora, volviendo nuevamente a las diferentes ciencias, ciencias o auxiliares, había mencionado pues, que la paleontología, por ejemplo, también, ¿no? Nos ayudará a entender bastante un poco acerca de los restos fósiles que pues tuvieron aquí pues así millones y millones de años, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien es cierto en el Perú todavía no está muy bien desarrollada esta ciencia, ha habido grandes aportes de científicos, paleontólogos que han hecho un estudio trascendental, incluso ha sido muy mencionado a nivel mundial su gran esfuerzo. Hace poco, recuerden, se ha encontrado pues una especie gigantesca a la cual bautizaron con el nombre de Perucetus colossus, posiblemente el animal pesado más grande que existe sobre la Tierra, ¿no? Y eso es un gran esfuerzo de los paleontólogos peruanos con inversión clara de capitales extranjeros que ayudan a que la ciencia de la paleontología crezca un poquito más, ¿no? Nuestro país, digamos, no se caracteriza por ser mm, muy buenos en la materia en paleontología. Si comparamos con la Argentina, estamos pues a un nivel mucho menor, pero es el gran esfuerzo que tienen los estudiantes y los especialistas en paleontología en el Perú, su gran esfuerzo, que eso hace que sea muy digno de alabarlos, ¿no? Muy bien. Hemos hablado sobre las ciencias auxiliares. Ahora nos toca hablar sobre las disciplinas. Ah, profesor, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Ya hemos dicho pues que la ciencia tiene una característica, ¿sí o no? La ciencia tiene su método, su objeto de estudio. En cambio, la disciplina es una técnica y que es parte de la historia. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, una disciplina de la historia es la heráldica. Profesor, ¿y qué es la heráldica? Es aquella que estudia los diversos escudos, armas en el mundo. Tenemos pues la paleografía, ¿no? Que estudia pues la escritura antigua sobre ciertos documentos, por ejemplo. Tenemos la numismática, que estudia las monedas antiguas, la epigrafía, que estudia pues, la escritura sobre restos materiales, ya sea en piedra, en ladrillo o en un trozo de madera, por ejemplo. Y esto, digamos, es importante, claro. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que el símbolo del dólar es una S, ¿verdad? ¿Sí?
¿Alguien por ahí se acuerda o no? Es una Sí, S, ¿no? Sí. Sí, Una S con profesor. 2 barritas en el medio, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y sí. alguien de repente por ahí le ha tenido la curiosidad por qué la S? ¿De dónde viene ese símbolo de la S? ¿Y las 2 barritas? ¿Alguien por ahí de repente ya? Yo siempre pensé que era del pasado. Bueno, tiene que ver porque, miren, recuerden que lo que es ahora Estados Unidos, antes era pues la zona norte de América que estaba pues poblada por muchos colonizadores, principalmente España, ¿no? Gran parte pues de Norteamérica estaba colonizado por España, claro que también pues de Inglaterra, de Francia, en fin, pero el comercio en el norte de América era principalmente de influencia española. Cuando las 13 colonias se independizan de Inglaterra, el fuerte lazo comercial que tenían con España influenció bastante en la creación del dólar y colocaron como símbolo la S en honor pues a lo que es el país de España. Recuerden que España en inglés, cómo se dice? A ver, los muchachos que están ahí estudiando inglés. Spain. Spain, así es. Profe, ¿y las 2 barritas que están ahí? Fíjense, en el escudo de España, ahí hay 2 pilares. Y ese es en honor pues a esas 2 columnas. En fin. Entonces, la numismática es una técnica interesante, es una disciplina que ayuda a la historia a entender un poco aquellas monedas que se han ido forjando a lo largo del tiempo. Porque recuerden que antes que naciera la moneda, era la única manera de intercambio era a través del trueque, ¿verdad? Intercambio de productos por otro. Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, importante, ¿no? Las disciplinas de la historia. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, díganme ustedes, ¿la historia es inmensa? ¿Es larga o es corta? La historia tiene, pues, es larga, ¿sí o no? Tiene muchos, muchos años. Y bueno, como la historia en sí de la humanidad es extensa, se ha buscado dividir la historia. Y mayormente, pues, a esta división se le conoce como periodización. Ahí está, ¿no? La periodización. Bueno, entonces, profesor, ¿qué es la periodización? Bueno, es la división de la historia, ¿no? En el cual pues busca entender cómo ha ido evolucionando las diversas sociedades, tomando en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como yo lo mencioné en su momento, ¿no? El aspecto económico, político, ideológico, científico, cultural, etcétera, 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 ¿no? Es una forma de clasificar. Ahora, el detalle está, jóvenes, de que los primeros en estudiar a la ciencia histórica fueron los europeos y por lo tanto utilizaron sus técnicas, sus métodos, mayormente en función a los acontecimientos que ocurrieron en Europa y no tomaron en cuenta otros aspectos que ocurrieron en diferentes partes del mundo. Este principal personaje que dividió la historia en edad antigua, moderna, perdón, edad antigua, media, moderna, contemporánea, la debemos a este investigador europeo, Christopher o Cristóbal Keller. Es un historiador de lo que ahora es Alemania en el siglo XVII y aplica pues una visión memorística, eurocentrista, ¿correcto? Y que divide a la historia en edades. Seguramente debes recordarlo porque, miren, según Keller, la historia se divide así: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ahora, en el caso de Keller solamente habían 3 edades en su momento: edad antigua, media y moderna. Tras la muerte de Keller, los seguidores de este investigador alemán, o de origen alemán, mayormente de la escuela francesa, agregaron una edad más, que es la edad contemporánea. Ahora, profesor, ¿por qué usted dice que es eurocentrista? Porque casi todos los acontecimientos, a excepción de Egipto, ocurren pues en Europa, ¿no? Como el caso de la caída de Roma de Occidente, la caída de Roma de Oriente y la Revolución Francesa. E incluso pone fechas exactas, ¿no? Como si la historia se inicia con una fecha y termina con otra. Y todo aquello, profesor, que no es la historia propiamente dicho, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómo se va a llamar luego? La prehistoria, ¿no? Claro que este término no es propuesta de Keller, ¿no? Por si acaso, ¿ya?
Pero este es muy importante, ¿no? Y así hemos estudiado el desarrollo de la historia, tomando en cuenta solamente qué cosa, el nacimiento de la escritura, la caída de Roma, de Oriente, de Occidente y Oriente y la Revolución Francesa. Y no se ha tomado en cuenta otros aspectos económicos y social de otros pueblos. Y aquí hay varios errores, ¿eh? Por ejemplo, dice que la Edad Antigua empieza pues hace 4000 años con el nacimiento de la escritura. Muy bien. Es decir, que no es que aquella civilización que no desarrolla la escritura, pues no está dentro de la Edad Antigua. Entonces, pregunta, chicos, esos pueblos, esas grandes civilizaciones que tienen milenios, ¿dónde lo colocamos entonces? Chavín, por ejemplo. E incluso recuerden que si tocamos bien estos aspectos de los años, la escritura propiamente dicha aparece pues en el año 3000, 3500, ¿no? En Mesopotamia, luego en Egipto. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay mucha congruencia porque existen ciertas, por así decirlo, problemas al momento de estudiar esta historia en otros pueblos. ¿Dónde pondrías, por ejemplo, a los incas en todo caso? ¿En la Edad Media? ¿En la Edad Moderna? Pero dicen que empieza con la aparición de la escritura. ¿Y todos aquellos pueblos anteriores a los incas no son grandes civilizaciones? Por ejemplo, ¿no? Y recuerden que todo lo que ocurrió en la Edad Media en Europa no siempre ocurrió en otras partes del mundo. En Asia, en América, no era lo mismo. Por eso que estudiar la edad o estudiar la historia universal a través de la postura o de la propuesta de Cristóbal Keller no ayuda bastante a entender el desarrollo de la sociedad, que es, recuerden, el estudio de la historia, ¿no? La sociedad y su desarrollo. Profesor, ¿y entonces qué otra postura usted tiene o conoce para entender mejor la historia? Bueno, hay otro alemán que también ayudó mejor a entender a la historia universal, que utilizando pues su propio método, el método científico, a través del materialismo histórico, Karl Marx divide a la historia en sistemas o modos de producción, en la cual prioriza no las fechas, sino prioriza sus relaciones económicas, sociales de las personas, del pueblo o de los diversos pueblos. Enfatizó pues un cambio social revolucionario en su momento y él, a diferencia de Keller, que divide en edades, Marx lo divide en modo de producción. Profesor, ¿y qué es un modo de producción? Es la forma como nos relacionamos entre nosotros. ¿Y cuál es esa periodización materialista de Marx? Aquí está. Para Marx, por ejemplo, primero existió un sistema o un modo de producción llamado comunidad primitiva. Profesor, ¿y qué es una comunidad primitiva? Es un grupo de personas que interactuaban entre sí, que buscaban sobrevivir porque había un enemigo en común. ¿Y cuál era ese enemigo en común? La naturaleza. Pero con el paso del tiempo, con el propio desarrollo económico y social, la sociedad cambia y deja la comunidad primitiva, pero lentamente, gradualmente, hasta transformarse en una sociedad esclavista. Ahí está, ¿no? Esclavista. Ahora ya la contradicción ya no es hombre-naturaleza como en la comunidad primitiva, sino es ahora esclavo-esclavista. Ah, profesor, entonces está diciendo que hay contradicciones. Así es. Para Marx, la historia es una lucha de clases y de contradicciones. Con el paso del tiempo, el esclavismo también va desapareciendo y dentro del esclavismo nace otro sistema, otro modo de producción, a la cual se llama llamar feudalismo.
Y ahora la contradicción ya no es esclavo-esclavista, sino es siervo contra el señor feudal. Pasa el tiempo, el feudalismo va decayendo y dentro del feudalismo nace el capitalismo, que actualmente es el sistema imperante en el mundo. Y la contradicción, según Marx, es el proletario obrero contra el burgués. Ahora Marx afirma que así como el capitalismo tuvo un inicio, también va a tener un final junto con los demás modos de producción, como la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo. Profesor, ¿y cuál era ese nuevo sistema que va a reemplazar el capitalismo? El comunismo. Pero Marx afirma que para que aparezca el comunismo, el capitalismo tiene que entrar en proceso de decadencia. Y para que se acelere ese proceso de decadencia, tiene que existir el socialismo, que es es una especie de puente transitorio para que llegara al comunismo. ¿Y qué es el socialismo? Es una dictadura liderada por el proletariado, que es la que tiene que encargarse de acabar con la dictadura burguesa que es el capitalismo. Y una vez que acaba el capitalismo, el socialismo se disuelve y nace el comunismo. ¿Y qué es el comunismo para Marx? Una sociedad donde no hay clases sociales, donde no hay Estado, donde no hay propiedad privada, ¿no? Ese era el concepto de Marx que tenía, ¿correcto? Hasta el momento tenemos 4 modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Profesor, ¿qué probabilidad es que el comunismo llegue a la sociedad? Muy pocas, porque algo que tenemos los seres humanos jóvenes son 2 aspectos que son incompatibles con el comunismo. La primera es que somos seres territoriales y además somos seres jerárquicos. Recuerden que desde que apareció el esclavismo nos hemos manejado por jerarquías, por clases, por diferencias de clases. Y el comunismo, pues obviamente es un tipo de sistema que es incompatible con lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para Marx, el progreso histórico es producto pues, de las contradicciones y la lucha de clases. Para Marx, el motor de la historia es la economía. Profesor, ¿y será la única forma de entender la historia? No. Hay otro importante investigador que también divide la historia de la siguiente manera. Este personaje es Lewis Morgan. Él utiliza pues la postura evolucionista. En su obra Sociedad Primitiva, escrita en 1877, en la cual pues él divide la historia en estadios, a la cual llama salvajismo, barbarie y civilización. Y para Morgan, todas las sociedades en el mundo pasaron por estos 3 estadios y algunos incluso se encuentran en el primero. Por ejemplo, aquellas tribus que están todavía pues en África e incluso en algunos pueblos de la Amazonía peruana y de Brasil, algunos todavía se encuentran en este estadio, ¿no? A la cual pues Morgan llama salvajismo. Muy bien. Y la gran mayoría de los pueblos actualmente han alcanzado este último estadio, ¿no? Que es la periodización, pero que es la civilización. Ahí está. Ahí están las 3 formas distintas. Entonces, tenemos hasta el momento otras formas de entender la historia o dividir la historia. La historia tradicional propuesta por Keller, la periodización de la historia enfocada en lo económico y social, que es de Marx, y la periodificación a través de la evolución propia de la sociedad a través de estadios, ¿no? El salvajismo, barbarie y civilización. Entonces ahí he presentado otras formas de entender la periodización de la historia universal en este caso. Pregunta, chicos, ¿la historia de Perú también tendrá su propia periodización o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Claro, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Profesor, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Claro que sí. Le mencioné, por ejemplo, si así como en la historia universal hay también una división de la historia o periodización, ¿la historia de Perú también tiene su propia periodización o no?
Muchos Sí, dijeron sí. que sí, y es correcto, así es. Una de las periodizaciones clásicas fue propuesta pues por el señor Santisteban, importante arqueólogo peruano que ya hace buen tiempo falleció. Hablaba pues de el Perú, Perú, claro, había el Perú republicano, Perú colonial, Perú antiguo, en fin, ¿no? Eh, Pablo Macera también habla acerca del Perú autónomo y Perú dependiente. Autónomo porque obviamente hablamos de sociedades que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles. Hay otro también interesante, ¿no? Que hablaba acerca de los llamados, bueno, la que mencioné, ¿no? La más conocida, que era el Perú, Perú antiguo, Perú colonial, Perú republicano de Santisteban. Pero ahora han aparecido dos posturas que cada vez están teniendo mucha fuerza e incluso se dan en muchos exámenes de admisión, en diferentes tipos de universidades. Y estos son propuestas por un norteamericano y un peruano. Vamos a conocer cuáles son. En este caso hablamos de John Robb, que es en este caso un importante investigador norteamericano, que él hablaba pues de tres periodos. Periodo precerámico, el periodo llamado horizontes e intermedios. Ahora, de repente me dirás, profesor, pero ¿cuál era la justificación de John Robb dividirla así, la historia del Perú? Bueno, John Robb pertenece a una escuela en la cual menciona de que el desarrollo de una sociedad depende mucho de su cerámica. Y en este caso, cuando llama precerámico, significa aquella sociedad que todavía no conoce la cerámica. En este caso hablamos pues de sociedades que son que aparecieron antes de Chavín, ¿no? Porque hay que recordar que con Chavín, o al menos culturas del Perú de Chavín, sí conocieron la cerámica. En este caso, pues, hablamos de Caral, hablamos de Cupísnique, de Sechín, de Galgada, etcétera. Son sociedades que no llegaron a desarrollar la cerámica. Por eso que John Rawls los clasifica como sociedades precerámicas. Profesor, ¿y por qué John Rawls llama a las altas culturas horizontes? Bueno, llama horizontes porque son culturas que van a expandirse más allá de su área de influencia, como es el caso de Chavín, por ejemplo. Y lo llama intermedios aquellos periodos que están entre los horizontes y que tienen su propia autonomía, o en todo caso que son pueblos que tienen sus propias características, como lo fue Moche, Nazca, por ejemplo. Según Rob, tuvimos tres horizontes. Horizonte temprano, cuyo principal cultura fue Chavín. Horizonte medio, que va a ser Wari. Y horizonte tardío, que en este caso es los incas. Y los intermedios son dos, intermedio temprano e intermedio tardío. Pero Luis Guillermo Lumbreras, otro importante investigador peruano que lamentablemente falleció hace muy poco, menciona que más bien a la sociedad peruana hay que estudiarla bajo un punto de vista económico y social, no por su cerámica. Y es por eso que él divide en aquellas sociedades que todavía no conocen la cerámica, las llamó periodo lítico y arcaico, y aquellas sociedades que ya desarrollaron la cerámica y son altas culturas, las llamó formativo. Formativo inicial, medio y final, y luego los llamó desarrollos regionales, y por último los llamó imperios andinos. En este caso, para Lumbreras hubo dos imperios, el imperio Wari y el imperio Inca, o el imperio del Tahuantinsuyo. Para Lumbreras hubo dos desarrollos regionales. Primer desarrollo regional, cuyos principales culturas van a ser Mochi y Nazca, y luego segundo desarrollo regional, cuyas culturas principales van a ser, en este caso, principalmente hablamos pues de la cultura chimú, sicán, la cultura chincha, entre otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son, digamos, las posturas de estos grandes investigadores. Son las que más prevalecen hoy en día en las diversas academias preuniversitarias y también en los exámenes de admisión de las universidades, ¿no? La de John Robb y la de Luis Guillermo Lumbrera, ¿no? Acá están ellos dos, ahí está, ¿no? Muy bien.
En ese caso, John Robb parte pues de la expansión cultural de la cerámica, mientras que para Luis Guillermo Lumbreras más bien es un estudio económico y social, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos las características, ¿no?, que de cada una de ellas, ¿no? En ese caso, para Lumbreras está pues el periodo lítico, arcaico, formativo, primero desarrollo regional, imperio Wari, segundo desarrollo regional e imperio Inca, ¿no? Esta es la postura de, vamos a colocar acá, de Luis Guillermo Lumbreras, que es la que en este caso más se enfoca, ¿no? Ahí está, todo ello que vas a ver aquí. Ahí está, ¿ya? Por si acaso. Si no, con otro plumoncito, a ver, vamos a ver acá. Ahí está, ahí está. Por si acaso. Ahí lo estoy resaltando, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí? ¿Alguna inquietud con Yo, respecto? profesor, Adelante, por favor, dígame. ¿quiénes son ellos dos? ¿Perdón? ¿Quién es John John? Robb. John Robb. Muy bien. Ujú. John Robb es un importante investigador social norteamericano que ha estudiado mucho la historia del Perú, sobre todo la historia del Perú antiguo, y él es uno de los principales pioneros en periodizar la historia del Perú de la siguiente manera, ¿no? Precerámico, horizontes e intermedios. Aquellos de repente que aún recuerden cuando estaban en el colegio, cuando estudiaron los horizontes y los intermedios, es por la postura de John Robb. Uh-huh. Y Luis Guillermo. Y Guillermo Lumbreras, también importante investigador social, que también divide la historia del Perú, pero ya no bajo la influencia de la cerámica, sino del desarrollo económico y social de la sociedad peruana o del antiguo Perú, en la cual también se hace mucha referencia y tiene mucho significado en diversos libros, tanto escolares, preuniversitarios y también textos universitarios. Gracias. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. También creo que mencionó algo del examen de admisión. Sí, hoy en día, cuando se habla de la periodización del antiguo Perú, se basa mayormente en ellos dos, o en John Robb o en Luis Guillermo Lumbreras. Ujú. Ya, profesor, gracias. No se preocupe, muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, vamos entonces a dejar de tener la grabación.